de Medicina Interna en la Universidad de El Salvador, Hospital Nacional Rosales, Neurología en la Universidad de El Salvador, Hospital Nacional Rosales, Neurofisiología Clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, México, Enfermedad cerebrovascular en la Unidad de Ictus del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Paz, Madrid. Actualmente la doctora se desempeña como jefe de la Unidad de Ictus en el Hospital Nacional Rosales, es docente de la Universidad de El Salvador en el posgrado de Neurología y tiene varios estudios realizados, entre ellos el síndrome de Guillain-Barré del 2004 al 2005, mortalidad del accidente cerebrovascular, y actualmente coordinadora del programa de esclerosis múltiple del Hospital Nacional Rosales, doctora López, y el título más importante que lo tiene desde que nació, que es una hija adorable. Doctora. Buenos días, me siento muy honrada de poder estar esta mañana con ustedes compartiendo de uno de los temas más apasionantes dentro de la neurología, como es la enfermedad cerebrovascular, y pues ahora el término que se ha adoptado en todas las áreas para poder corresponder al tema de stroke en los países de habla inglesa, el ictus como tal. Ya mis antecesores han dado ponencias magistrales y pues yo voy a apoyarlos en la parte de qué podemos hacer nosotros después de un ictus para prevenirlo, porque el riesgo de que se presente un nuevo evento después que ha tenido un paciente un ictus con todas las implicaciones es muy alto. Se ha hablado de las estadísticas a nivel mundial. La patología del ictus corresponde a más del 50% de todos los casos vistos en neurología, por lo cual es de suprema importancia. Aproximadamente 2.000 muertes cada año. La primera causa de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud y las secuelas que conlleva, trastornos psicológicos, sociales y económicos en los pacientes que sobreviven, y como ya lo dijo el doctor Cornejo Maza, no es una enfermedad únicamente de adultos mayores, sino que cada vez lo vemos en pacientes más jóvenes. 200.000 muertes cada año. Tercera causa de muerte. En el Hospital Nacional Rosales se lleva el primer lugar en frecuencia e importancia en los ingresos en la unidad de ictus, y en los servicios de medicina interna es la primera patología que tenemos en neurología. Aunque vamos a ver en las posteriores láminas que la incidencia del ictus tiene un incremento exponencial conforme la población envejece, todos los cambios socioeconómicos que se han visto, el advenimiento de la tecnología, medicamentos, claro, han incrementado la expectancia de vida. Las personas viven más, tienen más años de vida, entonces por esa razón vamos a tener un aumento en la incidencia, no solamente del ictus, sino también de enfermedades degenerativas. La clasificación la hemos estado viendo, varían dependiendo de las series que revisemos. 85% corresponde al ictus isquémico y un 15% al ictus hemorrágico, la hemorragia subaracnoidea el 7% y la hemorragia intracerebral, que casi siempre es secundaria a una hipertensión arterial. Y el ictus isquémico. Tenemos las diversas subclasificaciones, criptogénico, que no podemos determinar la causa. Un 20% corresponde a un ictus embólico de origen cardiogénico, y la fibrilación auricular es la más frecuente de las entidades que nos van a provocar un ictus. De pequeño vaso, como es el ictus por infarto lacunar, que corresponde también a un 20%, y el otro corresponde a la aterosclerosis. Pero el puntero siempre lo puedo usar. Sí, perfecto. Para evitar que tengamos esas pausas, vamos a continuar de esta forma. Entonces, como les decía, aterosclerosis en un 20%.
Ya el doctor mencionó, ¿verdad?, el estudio TOWS, que tiene una prevalencia en los pacientes jóvenes. Lo hemos podido ver, la subdivisión, ¿verdad?, el porcentaje que corresponde a enfermedad de grandes vasos, de origen cardioembólico, enfermedad de pequeños vasos, como son los infartos lacunares, cuya causa más frecuente es el paciente hipertenso y diabético, de etiología indeterminada, que corresponde al ictus criptogénico como tal. En las revisiones vamos a tener alguna diferencia entre los porcentajes que se atribuyen a la subdivisión del ictus isquémico, pero prácticamente vamos a tener una similitud en cuanto al porcentaje de la etiología que se presenta. Pero ¿qué es lo más importante en el ictus como tal? Los factores de riesgo cardiovascular. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un énfasis, porque como podemos ver acá, cuando ya sabemos la edad, es un factor importante, es una enfermedad que se ve mayor en pacientes arriba de los 65, 70 años, es donde nosotros tenemos el mayor índice de pacientes, la mayor prevalencia, pero también lo vamos a ver en pacientes tan jóvenes como en los 15 años, y nosotros en el Hospital Rosales hemos tenido pacientes de 13 y de 14 años con ictus. Entonces, ahí estamos con pacientes sumamente jóvenes, pacientes en la edad económicamente activa, del cual dependen sus familiares. También tenemos un gran grupo en la población adulta media y obviamente en los adultos mayores, pero vamos a sumar los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia. Muy importante el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo muy importantes, porque son de los principales que nos van a provocar daño endotelial. Y el daño endotelial va a traducirse como una formación a la placa aterosclerótica. La protección del endotelio se va a ver afectada. Alcoholismo también es otro de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que pasa cuando ya tenemos más de 2 factores de riesgo? Bueno, el porcentaje después de un primer ictus se eleva, ¿verdad? Hasta un 47%, dependiendo de las series que revisemos, tener 2 factores de riesgo, sumémosle la edad, pues eso nos va a llevar a una mayor posibilidad de evento cerebrovascular. Y aquí en esta gráfica pues podemos ver que en el sexo masculino se ve un pico alrededor de los 70 años y en la mujer, después que se suprime la protección de los estrógenos, es decir, arriba de los 50 años, pues ya se mantiene en una forma continua. La fisiopatología, solamente para recordarles, y sí me encanta esta lámina del Netter, porque nos va llevando a donde tenemos la formación de la placa aterosclerótica. La placa aterosclerótica se va a formar principalmente en las bifurcaciones de los grandes vasos. ¿Desde qué momento se empieza a formar la placa aterosclerótica? Prácticamente desde que nacemos. Y en algunos pacientes, si la madre tiene factores de riesgo, dislipidemia y otros factores genéticos, vamos a tener también una mayor formación de la placa, incluso in útero. Así están los estudios, que va a favorecer entonces que esa placa aterosclerótica crezca más rápidamente, se aumente en tamaño los factores de riesgo. Tenemos una formación de la placa en las bifurcaciones. ¿Qué sucede cuando se pierde la continuidad de la placa aterosclerótica? La solución de continuidad está perdida, entonces hay exposición del tejido subendotelial, y eso nos va a llevar a la formación en primera instancia de un trombo blanco, donde solamente vamos a tener adhesión plaquetaria, la agregación y la fibrina. Luego se agregan los glóbulos rojos, ya tenemos la formación de un trombo rojo. ¿Y qué va a pasar con ese trombo? Puede ser que desprenda algunas porciones, que es el émbolo, o que nos dé una obstrucción completa que va a ser distal a este punto, interrupción completa del flujo. Aquí vamos a estar viendo infartos, ictus de grandes vasos. Bueno, vamos a tener un compromiso cerebral mayor,
la afección va a ser mayor, a diferencia de los embólicos que van a ser distal al vaso arterial que se encuentra afectado, y eso es el que generalmente vemos en el émbolo, ¿verdad? Que es una porción, los infartos embólicos que pueden presentarse. No quería dejar de mencionar la parte importante en la que nosotros como médicos y como neurólogos tenemos en el paciente que presenta ictus. Todos nuestros esfuerzos van a ir encaminados a la penumbra, aparte de la trombolisis que va a reperfundir la zona, pero en 4.5 horas, la mayoría de los eventos nos van a llegar fuera de ese tiempo, y por eso es que debemos de estar atentos a poder identificar un cuadro clínico de un paciente con ictus, pero la penumbra es el área en donde van a ir enfocadas todas nuestras medidas. Lo que nosotros queremos hacer es recuperar y limitar el daño a nivel cerebral, porque con eso también vamos a disminuir la discapacidad. Aquí tenemos el centro necrótico, el core, ese vaso se obstruyó, tenemos una necrosis, no podemos hacer nada, pero en el área de penumbra sí. De ahí que todas las medidas, control de la tensión arterial, control de la glicemia, que aseguremos una neuroprotección protegiendo ese tejido, que podamos instaurar medidas tempranas, van a limitar la discapacidad al poder tener una zona más pequeña de afección. Entonces la penumbra es el área en donde nosotros vamos a trabajar. El diagnóstico, ya lo mencionaron mis colegas antecesores, no todo paciente que viene con un déficit en el hemicuerpo, como típicamente se presenta, va a ser un ictus. Hay que tener en cuenta que el paciente puede presentar una crisis de vértigo, como lo mencionó el doctor Cornejo. En los pacientes jóvenes es un poco más difícil, porque si vemos a un paciente que viene con una hemiparesia o una hemiplegia derecha, pues creo que todos vamos a pensar de entrada que eso es un ictus, pero no todo déficit en el hemicuerpo es un ictus, y no todo ictus se va a presentar de esa forma. Entonces ahí debemos de nosotros estar muy acuciosos. La historia clínica, la presente enfermedad, sabemos el preguntar, nosotros como médicos debemos de ser muy inquisitivos en esa parte de preguntar tiempo, qué estaba haciendo, en qué momento ocurrió, para que nosotros podamos clínicamente tener la hipótesis diagnóstica que estamos ante un probable ictus, pero el gol estándar, para que nosotros podamos dilucidar, salgamos de dudas, si es un ictus, o puede ser cualquier otro elemento infeccioso, una neoplasia, una malformación, etcétera. El gol estándar sigue siendo la tomografía, que desde el momento en que el paciente llega a la unidad de emergencia a consultar, en 25 minutos debemos de tener un estudio de imagen. ¿Y por qué vamos a hacer una tomografía, aunque podamos tener acceso a una resonancia magnética? ¿Por qué? Porque ya se ha venido hablando que el cerebro es tiempo, y en 5 minutos por mucho vamos a tener una tomografía que nos va a permitir tomar conducta y poder preparar al paciente si fuera candidato también para una trombolisis. Pero no vamos a dejar de lado la resonancia magnética con todas sus secuencias, que es lo que nos ha permitido determinar un tiempo de ictus, ver los cambios tan tempranos como a 3 horas de que se presenta la disminución del flujo. ¿Verdad? Tenemos la resonancia, difusión, perfusión, que son herramientas diagnósticas, pero no olvidemos que el gol estándar va a ser de entrada en el paciente, en la unidad de emergencia, una tomografía. No podemos hacer un diagnóstico de ictus clínico, lo podemos sospechar, construimos nuestra hipótesis diagnóstica, pero la única forma en que nosotros vamos a poder corroborar ese diagnóstico es con un estudio de imagen, en primer lugar la tomografía, y después si tenemos duda podemos utilizar la resonancia magnética. En cuanto al tratamiento, ya lo mencionaron, de fase aguda, el doctor Arias, tenemos de hacerlo en una unidad de cuidados neurológicos específicos, una unidad de ictus, eso es lo que dicen las guías de manejo. ¿Para qué sirven las unidades de ictus? No solamente es un espacio geográfico, sino que es personal altamente capacitado, un trabajo en equipo, neurólogos, personal de enfermería, neurocirujanos, fisioterapistas, psicólogos, para poder instaurar un manejo integral del paciente. Las medidas para restablecer la circulación
ya las mencionó el doctor. Y algo que sí quiero dejar en esta parte del tratamiento, los antiplaquetarios, vamos a verlos un poquito más adelante, pero sí es una creencia, pues hace quizás unos 10 o 15 años, teníamos a los bloqueadores de calcio, el uso de la nimodipina. La nimodipina como tal, todavía vemos pacientes que llegan a nuestra consulta o al hospital y que piensan que han tenido un ictus y le inician tratamiento con nimodipina porque el mecanismo de acción incrementan el flujo cerebral, ciertamente, reducen la acidosis láctica, pero incrementan el área de penumbra. Por esa razón, están totalmente contraindicados en el manejo del paciente cuando sospechemos un evento cerebrovascular. Busquemos otras alternativas que podemos dar, podemos utilizar el piracetam, la citicolina, hay otros tratamientos ahí neuroprotectores, pero la nimodipina se ha dejado su uso únicamente como prevención del vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea. Y prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Aquellos pacientes con factores de riesgo que no han presentado un ictus, que debemos hacer nosotros como médicos, que debemos dar educación en salud, explicarle a un paciente hipertenso, diabético, dislipidémico, tabaquista, etilista, con una cardiopatía, cuídese, porque si usted no sigue sus controles adecuados, vamos a tenerlo con un ictus. Esa es la prevención primaria, y si hay muchos factores de riesgo, podemos iniciar antiagregantes plaquetarios. Prevención secundaria es lo que nos está atañendo esta mañana, y la prevención terciaria es la rehabilitación. La prevención secundaria, ¿cuáles van a ser los pivotes que vamos a tener de lo que nosotros podemos utilizar en la práctica diaria? Pues los antiagregantes plaquetarios y la estatina. ¿Cuándo vamos a iniciar la prevención secundaria? Tan pronto como el paciente llega, todas las guías hablan de que en la primera semana ese paciente debe de tener ya como máximo una prevención secundaria. ¿Por qué? Porque el riesgo que un paciente con ictus presente un nuevo episodio en los siguientes 5 años es alto, del 30 al 43%, y no veamos de menos a los pacientes con un ataque isquémico transitorio que revirtió en media hora o en un día, ¿verdad? Porque este paciente tiene un riesgo del 20% de presentar un ictus en menos de un mes. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos elementos. Cualquier paciente con una falla en el habla, con una monoparesia o una hemiparesia, mejor enviémoslo al hospital y hagamos todos los estudios necesarios. Dentro de la prevención secundaria, la modificación en los estilos de vida es importante. Control adecuado de la presión arterial, la dislipidemia. Tenemos que tener una LDL menor de 100, y hay en algunas series que dicen que lo ideal es abajo de 70 miligramos por decilitro, no porque tenga o no el resto de los perfiles del colesterol, triglicéridos dentro de valor normal. Este es el principal indicador de riesgo cardiovascular. Y le podemos agregar aquí riesgo cardiocerebrovascular, la LDL. Por esa razón, lo vamos a ver más adelante, que está indicado el uso de las estatinas, aunque los demás valores estén dentro de la normalidad. Estenosis carotidia, si determinamos en un Doppler una estenosis arriba del 70%, ya tenemos que tomar alguna conducta en particular, y obviamente suspender el tabaco y el alcohol, porque son factores de riesgo importantes. La fibrilación auricular, lo hemos mencionado. Aquí nosotros los neurólogos estamos a veces en un poquito de discusión con los cardiólogos, porque los cardiólogos inician la anticoagulación, aunque el paciente tenga un infarto extenso. Entonces ahí es donde nosotros entramos. Lo que dicen las guías en cerebrovascular, en menores de 70 años está indicada la anticoagulación. Mantener un INR entre 2 y 3. Aquí quería mencionar uno de los inhibidores directos de la trombina, que ya está en desuso, y el dabigatran pues es el que también se puede utilizar. La warfarina sigue teniendo una indicación, es el único que podemos monitorizar, el INR. Ya el rivaroxaban
ya no hay necesidad de hacer el monitoreo porque este es un inhibidor directo del factor 10A. En pacientes con valvulopatía reumática y embolias recurrentes se considera mantener el INR entre 2.5 y 3 cuando utilizamos la warfarina. O bien, también podemos combinar ácido acetil salicílico con la warfarina. Cuando hay una contraindicación para la anticoagulación, sigue teniendo vigencia el uso de la aspirina, el ácido acetil salicílico. Hay otros estudios que han determinado, sabemos que tenemos estos inhibidores que no tenemos que hacer un monitoreo del INR ni de los tiempos de la coagulación, y se ha comparado rivaroxaban, ¿verdad?, para un infarto embólico de causa indeterminada. Hay un estudio, ¿verdad?, un ensayo global para prevenir la embolia de accidente cerebrovascular embólico de origen determinado, nuevo enfoque de la inhibición del factor 10A, que es el mecanismo de acción del rivaroxaban. Un ensayo que se hizo un corte para poder comparar rivaroxaban con aspirina. Hablábamos con algunos colegas extraoficialmente como que la aspirina o el ácido acetil salicílico, el nombre comercial sabemos aspirina, pero el ácido acetil salicílico siempre tiene vigencia, es un medicamento barato y que a lo largo del tiempo se ha mantenido, incluso con estos medicamentos que han aparecido con menos efectos secundarios y más selectivos. En este estudio rivaroxaban no se consideró superior al ácido acetil salicílico. Estenosis carotidia, ya lo mencioné, sintomática arriba del 70%. En pacientes menores de 80 años vamos a poder considerar la endarterectomía, habrán casos aislados. La estenosis del 70 al 99%, pues podemos utilizar angioplastía con stent, el stent carotidio por vía transfemoral o transcervical, es una alternativa en la endarterectomía carotidia para el tratamiento de la estenosis. Luego tenemos otros estudios, triple terapia que se ha comparado, se asignó aleatoriamente a pacientes dentro de las 48 horas de un accidente cerebrovascular isquémico no cardioembólico o un ataque isquémico transitorio y se utilizó la combinación de aspirina con clopidogrel y dipiridamol. Antiplaquetarios recomendados por la guía, o sea, se hizo la comparación durante un mes. El tratamiento antiagregante plaquetario triple no fue superior al tratamiento de utilizar la aspirina con dipiridamol o clopidogrel solo para prevenir eventos cerebrovasculares recurrentes. Seguimos aquí, hay muchos estudios, a veces podemos nosotros querer combinar clopidogrel, aspirina más dipiridamol, pero aún que tengamos, lo que aumenta con estos es el riesgo de hemorragia. Eso es lo que se ve en las series. Tenemos otros estudios, inhibición plaquetaria orientada en un paciente con un ictus menor o con un ataque isquémico transitorio en donde se utilizó clopidogrel más aspirina en comparación con la aspirina sola. También el estudio CHANCE se inició después del estudio PON, mostró un riesgo de 32% menor recurrencia en los pacientes que fueron tratados dentro de las 24 horas posteriores a un ictus isquémico leve o un ataque isquémico transitorio con una combinación de clopidogrel y aspirina en comparación con aquellos que fueron tratados solo con aspirina. Sin embargo, para cumplir debe limitarse a las primeras 3 semanas. Es importante que nosotros, si queremos hacer estas combinaciones, lo utilicemos en las primeras 3 a 4 semanas por mucho, pero después continuemos con monoterapia. Primera elección, pues vamos a tener todas estas opciones. Podemos utilizar, eso se consideran que podrían ser las 3 opciones que podemos nosotros echar mano para la prevención secundaria. Ahí quedará al criterio, ¿verdad? Y todos los otros factores de riesgo, pero lo importante es que debemos iniciarlo. El estudio SPARC salió en el 2006, ¿verdad? Y así fue un boom con el uso de la atorvastatina, dosis de 80 miligramos, que reducía el riesgo de ictus recurrente. ¿En cuándo se recomienda iniciar estatinas? En pacientes con aterosclerosis sintomática o bien en el caso que no tengamos aterosclerosis por el hecho de la prevención al endotelio.
Aquí hay una disyuntiva con estos pacientes. 6 meses después se relacionó con un incremento del 42% cuando se había suspendido las estatinas, porque esa es una pregunta que todos tenemos. ¿Cuánto tiempo le vamos a dejar las estatinas? Cambiar a una dosis menor no aumentó el riesgo de accidente, lo cual nos dice que podemos utilizar ciertas dosis al inicio y luego ir haciendo una disminución gradual. Casi 1 de cada 5 pacientes suspendió los primeros 6 meses su estatina. No llegan allá a la consulta sin estatinas. Atorvastatina, 80 miligramos por 90 días, disminuir a 40 miligramos, completar 6 meses, continuar 10 miligramos por lo menos hasta un año por ictus, pero lo ideal sería continuar con la estatina de por vida. Simvastatina y rosuvastatina no hay mucha evidencia para disminuir la placa aterosclerótica a nivel carotidio, pero si no hay otra alternativa, podemos utilizar nada más que los efectos secundarios de la simvastatina, pues nos pueden limitar, ¿verdad? La miopatía y en el paciente renal que hay que hacer una dosificación adecuada. Y ya para terminar, prevención secundaria. Antiagregantes plaquetarios y estatinas es lo que tenemos de primera mano. En general, porque la mayoría de eventos van a requerir estas indicaciones. También la anticoagulación y la endarterectomía o angioplastía si es necesario en el caso de una estenosis carotidia arriba del 70%. Hemos estado hablando y creo que hemos estado de acuerdo con los colegas. Lo más importante aquí es el tiempo, ¿verdad? Porque nuestro cerebro es tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que depende? Nosotros debemos tomar todas las medidas, que no se nos pase un ictus, porque si nosotros dejamos pasar, pues ese tiempo después nos va a pasar la factura porque va a haber una mayor discapacidad en el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de dar por finalizado y luego pasaremos a las preguntas de los compañeros asistentes, la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador otorga la presente constancia a la doctora Erika López Mancilla por su presentación como conferencista. Doctora. Bueno, queda abierto el foro para preguntas, compañeros asistentes. Para los compañeros.